Dios espera en el altar. Este hijo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Queridos hermanos, celebramos hoy la solemnidad de Cristo Rey. Con este domingo concluimos el ciclo del año cristiano. Cristo es el centro de la historia, hacia Él nos encaminamos. Él es también al que recordamos y celebramos siempre. En su nombre nos reunimos, Él nos convoca, nos habla y nos sienta a su mesa. Y quiere también hacerse presente en nuestra vida. A Él sea la gloria por siempre. Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo verían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. El Señor reina sobre toda la tierra. El Señor reina sobre toda la tierra. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina sobre toda la tierra. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre. Y tú eres eterno. El Señor reina sobre toda la tierra. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. El Señor reina sobre toda la tierra. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Hermanos míos, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios.
Aleluya, 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 aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de acá. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Como leíamos, hermanos, en la monición, hoy estamos concluyendo nuestro año litúrgico, nuestro año en la iglesia, por supuesto con los 5 días posteriores al día de hoy, en la semana que se llama tiempo ferial. La semana pasada, el domingo recientemente pasado, se proponía la liturgia unos textos que miran al final de la historia, con unas imágenes no catastróficas, sino apocalípticas, es decir, desde la fe, desde la esperanza. Y precisamente hoy encontramos en los textos, en esta celebración maravillosa de Jesucristo, Rey del Universo, que precisamente Cristo es el fin de toda la historia. Como leía la lectora, decía: a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En Él tiene su conclusión todo. Como dice San Pablo también, Él será todo en todo, dice el gran apóstol San Pablo. Por consiguiente, hermanos, pues tenemos que agradecer al Señor y no poder evadir, o más bien no evadir los temas cuando nos hablan del fin de los tiempos o del fin de nuestro tiempo, porque al fin y al cabo el que tiene fe siempre tiene esperanza en volver a vivir en Cristo Jesús. Ojalá que toda nuestra vida, todo nuestro ser, como decía la lectura hace 15 días, todo nuestro ser, amemos a Dios, que Él sea realmente nuestro Rey. Bien, esta fue la introducción de nuestra homilía. Me parece que nos hace mucho bien, hermanos, recordar el origen de esta fiesta. Recordar es muy importante. ¿Por qué? Porque el que está desmemoriado, entonces está condenado a volver a tropezar en la misma piedra. Y tristemente los seres humanos volvemos a tropezar con la misma piedra, con el mismo pecado, con las mismas realidades, y lo volvemos a cometer.
Por eso es muy importante, muy necesario, pienso yo, muy conveniente recordar el origen de esta fiesta. Esta fiesta, hermano, no tiene mucho tiempo. Esta fiesta es muy reciente, relativamente reciente. Fue proclamado por el Papa Pío XI en el año de 1925 con la encíclica Quas Primas. Y la razón del origen de esta fiesta, ¿saben por qué es? ¿Saben por qué es? Porque los seres humanos quieren alejarse de Dios. Algo así como el patojo, la patoja malcriada en la adolescencia, que la mamá le dice, no salgas, y el patojo terco sale, y no sabe él que se expone a peligros allá afuera. Así se comporta la humanidad, y entonces quiere alejarse de Dios. Desde que Jesucristo se fue de esta tierra, dejó el encargo a sus discípulos de proclamar su reino a todas las naciones. Decía Jesucristo en el capítulo 28, versículo 18 al 20 de San Mateo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, vayan pues y enseñen a todas las naciones. Y entonces los apóstoles fueron proclamando a todas las naciones. San Pablo dice que quería llegar hasta el Finisterre, hasta la península ibérica, así lo dice en su carta a los romanos, pero fue Santiago el que llegó, y de ahí nos vino a nosotros, y ahí se ha proclamado el reino a todas partes, ¿verdad? Entonces llega la Edad Media, y entonces donde se establece ya prácticamente el reino de Dios, digámoslo así, aunque con sus limitantes, pero ya fue la sociedad cristiana toda la Edad Media. Por eso es que en el tiempo de hoy la Edad Media lo ven como un espacio oscuro, por eso lo llaman Edad Media, como que fuera un apéndice, como que fuera pues una cuña metida ahí estorbando. Pero en ese tiempo la iglesia gobernó. Terminó la Edad Media más o menos en el año 1400. Después viene una edad que se llama el Renacimiento, que ahí ya empezó la humanidad a querer alejarse de Dios. En el Renacimiento significa que querían dejar la superstición, entre comillas, de la religión y volverse a la razón, es decir, a la filosofía griega. Después viene el iluminismo y así el racionalismo, y así llegamos hasta el siglo XVIII, siglo XIX, con los grandes ateos que hoy todavía se escuchan sus voces. El mundo ateo tuvo su presión en la sociedad, y entonces la gente quiso alejarse de Dios. Fíjense que el siglo pasado, ya llegamos al siglo pasado por hacer un resumen exageradamente corto de la historia, pero el siglo pasado, los que ya son grandecitos se recordarán que el siglo pasado fue un siglo controvertido en guerras, muchas muertes, porque el hombre, como decía un filósofo, homo hominis lupus, el hombre se volvió lobo para sí mismo, se mataba el uno al otro. 2 guerras mundiales, año 1914 en adelante, Segunda Guerra Mundial, año 1942 en adelante. Y uno puede preguntarse por qué se dieron esas guerras. Y la razón es bien sencilla. Explica el Papa Pío XI en la encíclica que ya mencionamos, Quas Primas, que la humanidad quiere alejarse de Dios, pensando que lejos de Dios puede hacer mucho bien y puede superarse y puede ser feliz lejos de Dios. Como la parábola que pone Jesucristo de el hijo pródigo, que piensa que alejándose del Padre va a ser más feliz y puede hacer lo que él quiera, puede ser más feliz, y cuando en la ola de la realidad puede ir a comer estiércol de coche, me perdona la expresión un poquito fuerte, y por eso se tiene que devolver otra vez al Padre, porque solo con el Padre está la felicidad plena. Entonces esta fiesta tiene su origen en la presión atea. El ateísmo ha hecho huella, ha hecho carrera en la humanidad. Voy a leer textualmente lo que dice el Papa Pío XI en el número 23 de esta encíclica. Oiga lo que dice. Dice: y si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, con ello proveeremos también a las necesidades de los tiempos presentes, y pondremos un freno eficacísimo a la peste que hoy inficiona, es decir, se mete, ¿no?, a la humanidad, a la humana sociedad. Juzgamos peste de nuestro tiempo al llamado laicismo,
con sus errores y abominables intentos. Y ustedes saben, venerables hermanos, que tal impiedad no maduró en un solo día, sino que se incubaba desde mucho antes en la enseñanza de la sociedad, de lo que el resumen que hicimos nosotros, ¿no? Comenzó por negar a Cristo, el imperio de Cristo sobre todas las gentes. Se negó a la iglesia el derecho, fundado en el derecho del mismísimo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes y de dirigir al pueblo para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de las sectas. Se le sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados, y se avanzó más. Hubo algunos de estos que imaginaron sustituir la religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. No faltaron estados que creyeron poder pasarse sin Dios y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio, de Dios. Eso es impresionante. Y ahorita en este tiempo de enfermedad se ha visto muy palpablemente que muchos gobiernos han aprovechado esto para hundir más a la iglesia y quieren sofocar más la superstición de la religión. Y creen que pueden salir adelante sin Dios, cuando en realidad precisamente los males del mundo se dan porque la gente olvida a Dios. Y ojalá, hermanos, que nosotros no cedamos a esa presión, pero yo les tengo que decir con mucho dolor que nosotros los que nos llamamos cristianos cedemos a esa presión del ateísmo. Imagínense, el siglo pasado, todavía a finales del siglo pasado, todavía está vivo el famoso científico Richard Dawkins, uno de los biólogos británicos científicos más escuchados en la sociedad actual. El siglo pasado pues sacó, con todo su poder que tiene intelectual y económica, sacó una flotilla de buses, no sé si en Francia, en algunos países de Europa, ¿no? Así como se utiliza aquí los tuk-tukitos, los comercios lo utilizan aquí para pegar una pancarta, para hacer publicidad a sus comercios, pues que no es que esté prohibido. Pero esto mismo lo utilizó el Richard Dawkins para pegar en las flotillas de buses, los famosos buses ateos, con la leyenda siguiente: probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y goza la vida. Oiga eso, como que Dios nos quitara la libertad y como que Dios nos quitara la felicidad de poder gozar en esta existencia. Esa fue una propaganda que se hizo, pues como digo, todavía a finales del siglo pasado. No estoy seguro de la fecha y de los años, pero qué triste. Hace unos años también se tuvo un consenso de científicos ateos en Estados Unidos, y ellos decían, eso lo dice el padre Manuel, se me va el nombre, el apellido de este padre, que es un español residente en México. Entonces él dice que hubo un consenso de científicos ateos en Estados Unidos, y dicen que ellos, lo que hemos de hacer, lo que tenemos que hacer para pagar la religión, hemos de hacerlo. Hay que hacer todo. O sea, se reúnen ellos para acabar con la fe. Y tristemente nosotros cedemos a esa presión. Voy a mencionar algunos campos. Atención, que voy a hablar de temas duros. Yo sé que este tema es muy recurrente, pero lo saco porque en estos campos se hace mucho daño a la familia y a la persona humana en particular. Fíjense que a mí me da mucha pena escuchar todo el tiempo de señoras, mujeres que van a dar a luz en los hospitales, y los doctores y las enfermeras, los doctores precisamente, o doctoras, que hacen un juramento por defender la vida, el juramento hipocrático, pues traicionando ese juramento, presionan a la mujer para que se opere. Y enfermeras groseras les dicen a la gente: ¿por qué tanto hijo? Y lo hacen porque el gobierno los presiona. Y resulta que son enfermeras o doctores o doctoras, se supone que son cristianos, porque celebran el día de San Miguel Arcángel, de San Rafael Arcángel en el calendario antiguo. Si son así, no deberían llamarse cristianos, ni deberían celebrar una fiesta cristiana, porque a la hora de realidad parece que ceden a la presión atea y a los gobiernos que quieren hacer daño a la familia y quieren hacer daño a la sociedad. Y también en el ámbito de la educación.
entre comillas, educación, porque la educación es en la casa, en las escuelas, en los colegios, en los institutos, en las universidades, debería ser un subsidio de la educación de la casa. Pero ahí también yo mismo he escuchado a compañeros míos de maestros que el Estado los presiona para que vayan enseñando cosas inmorales a los niños. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen miedo de quedarse sin trabajo. Simple y sencillamente por eso, porque tenemos que comer y se portan groseros. Yo mismo lo he escuchado. Yo mismo he escuchado eso. Y tengo que anunciar aquí, hermanos, con fuerza, con mucho cariño, pero con mucha fuerza, que si usted es enfermera, enfermero, doctor o doctora, usted no puede hacer eso, porque está cediendo a la presión de la sociedad y del ateísmo. Si usted es maestro o maestra, si usted es docente universitario, usted tiene que entregarle cuentas a Dios de su enseñanza que da a los niños, a los jóvenes, porque no puede ser esto así. Y entonces ven, cedemos a la presión. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros hoy cedemos a esta presión estatal y tenemos que observar nuestros hermanos que entregaron su vida, derramaron su sangre por defender la realeza de Cristo. Observe, por favor, no le voy a sacar aquí toda la historia, pero observe, por favor, aquí en el vecino país de México, los famosos cristeros. Ellos murieron fusilados con el nombre de Viva Cristo Rey, porque la presión del Estado, queriendo echar a Cristo de la sociedad, entonces ellos se negaron y no tuvieron miedo a morir por Jesucristo. No tuvieron miedo a morir por su fe. Y nosotros no podemos ceder. ¿Cómo da de pesar y cómo da de pena y tristeza cuando nosotros, bueno, porque el Padre nos regañó, mejor me voy, el Padre tan grosero? Y cuando uno se da cuenta de los hermanos que han fallecido, y eso no solo en tiempos pasados, hermanos. Vean ustedes la historia, especialmente de, como digo, de México, todo el siglo pasado. Hasta Vicente Fernández tiene una canción de eso. ¡Viva Cristo Rey! Y le disparan. La historia también de España, los mártires españoles. Eso no se ha dado nada más en el tiempo recientemente pasado. Vea usted también todos los hermanos que van a misa en el continente asiático. Los hermanos que van a misa en el continente asiático, ellos arriesgan su vida yendo a misa. Ellos, si van a misa, no saben si van a regresar. Y para que nosotros a veces, con un regaño que dice el Padre, porque me hizo una mala cara el hermano, el catequista o el ministro, uno ya se asusta, parece florecita que se marchita con un poquitillo. Tenemos que ser cristianos de hueso duro. Tenemos mucho cuidado, hermanos, porque si no, entonces nosotros, como dije anteriormente, volvemos a repetir la historia. Y precisamente la imposición, o más bien la fiesta de Cristo Rey, fue impulsada por el Papa, porque los gobiernos querían someter o borrar la fe cristiana, y por eso es la guerra contra los crucifijos públicos, contra las imágenes de la Virgen públicamente hablando. Se quiere quitar a Cristo de las escuelas, de los hospitales, de la sociedad en definitiva. Pregúntele a un español, yo tengo amigos en España, no se da cuenta de eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que la fe no tiene que ser privada. Por supuesto que tenemos que proclamar la fe con mucho respeto, que no se impone como el yihadista musulmán, pero sí tenemos derecho a proclamarla, a decir a los demás, a proponerlo. Cristo no lo impone, pero tenemos el derecho de proclamarla públicamente. Y ojo, hermanos, no solo cuando es una actividad pública grande, como la fiesta que tuvimos a la hora de recibir a nuestro obispo acá en Patsicía, sino incluso cuando uno está solo, que no le dé vergüenza hacer su oración en el comedor, en el restaurante, afuera cuando comen, que no le dé vergüenza de hacer su oración cuando vaya en el bus. ¿Por qué lo tiene que callar? Si usted calla, entonces usted está siendo cómplice del mundo ateo y de los estados a veces totalitarios y sinvergüenzas que quieren quitar a Dios de la sociedad. Hoy se llaman estados laicos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener el valor, hermanos, de proclamar la fe públicamente. No solo cuando hay procesiones, cuando hay actos públicos masivos, que por supuesto que está bien, pero si tenemos vergüenza cuando lo hacemos solitos nosotros, o cuando vamos por la calle, entonces estamos fallando.
Bueno, se me fue demasiado el tiempo en esto porque, bueno, uno se apasiona y da coraje cuando los estados y los gobiernos presionan para que uno se quede en su sacristía como ratón. Entonces da coraje, por eso es que me apasiono, en ese sentido da coraje. Bien. Sin embargo, ahorita hablemos de una parte del reinado de Cristo. Oiga, una parte nada más porque no da tiempo. Aquí podemos hablar muchísimo. Me voy a servir de la última frase de la lectura del Evangelio de hoy, donde dice Pilato le dijo, con que tú eres rey. Y Cristo le contesta, tú lo has dicho, soy rey. Oiga esto, por favor. Dice, yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Escucha mi voz todo el que es de la verdad. Por consiguiente, hermanos, si nosotros nos volvemos mentirosos, si nosotros cedemos, como digo, a la presión, nos volvemos nosotros no testigos de la verdad. Y todos tenemos la obligación, por ser bautizados, de anunciar el nombre de Cristo a la sociedad entera, dejándonos de esas tonterías de respetos humanos. Aquí está, es una propuesta, pero tenemos que anunciarlo con valor, no tenemos que ser asustadizos. Pero en el caso, como digo acá, el que es de la verdad, escucha mi voz. Entonces esto significa que como estamos también terminando un año en la iglesia, tenemos que hacer examen de conciencia. Si yo a lo largo del año que estamos terminando, yo he sido testigo de la verdad, yo he sido testigo de Cristo, o yo he tomado decisiones que tienen que ver con la mentira, y que he tomado decisiones grandes o pequeñas que he echado a Cristo de mi vida. Tenemos que hacer ese examen, porque si no, pobre de nosotros. Porque miren, como estamos envueltos en la sociedad, lastimosamente nos mancha el pecado, nos mancha, por ejemplo, el relativismo. Entonces uno solo se deja guiar por lo que manda su corazón. Ese es el gran criterio de hoy. Por lo que me gusta, por lo que yo apetezco, por lo que yo quiero, por lo que a mí me gusta nada más. Ese es el gran criterio que nos dejamos llevar. Y no es así. Tenemos que saber, hermanos, que la verdad es objetiva. La verdad es la verdad en universal. No es mi verdad. No es lo que a mí me gusta. No es lo que yo quiero, sino que es la verdad. Pongamos un ejemplo para no teorizar. Por ejemplo, ahorita en la sociedad nos quieren meter en la ideología de género. Este montón de gente dice que el género, no hay género, sino que uno es una construcción de la mente. De la mente, que yo puedo ser lo que yo quiero ser. Que no existe la naturaleza humana, y eso es falso. La naturaleza humana es evidente que existe. Como por ejemplo usted, observe la tontería que están diciendo con esto que acabo de decir. ¿Cómo reconoce usted una moto? ¿Cómo lo reconoce? Por su estructura física. Usted ve que tiene 2 llantas, tiene un timón, tiene un motor, tiene un sillón. Usted dice, es una moto. Y dependiendo, por ejemplo, como digo, de la estructura física, si es una de esas motillas, uno la reconoce, una pasola. Uno reconoce una moto de carrera, uno reconoce una motocross de esas. Uno la reconoce por su estructura física externa. Uno dice, ve un vehículo de 4 ruedas, tiene una palangana, tiene una cabina y tiene un motor, y ese es un pick-up. Uno lo reconoce por su estructura, tiene una naturaleza. Por consiguiente, lo que nos están diciendo es que entonces la estructura física no tiene nada que ver, porque lo que yo quiero hacer, eso va a ser, y eso es falso. Como nos decía un profesor de moral a nosotros, si usted está dudando de qué es, porque eso ya está metido en todas partes, aquí en Patricia ya está pasando. Si usted está dudando de qué es, si es hombre o es mujer, váyase a un espejo, se desnuda, y lo que usted ve, ese cuerpo, eso es lo que es usted, y no hay más. Y lo demás es un trastorno físico, es un cortocircuito en su cabeza. Pero la naturaleza es la naturaleza, esa es la verdad, y no hay más. Yo no puedo decir que esas cortinas que están colocadas hermosamente, esas son verdes, no son rojas, no son verdes, no son rojas, son verdes, no son rojas. Ve, así nos confunden. Y uno es evidente, eso se llama la verdad filosófica, es la adecuación de mi mente a la cosa, así se llama. Y no digamos la verdad teológica, que es lo que nos vino a proclamar Cristo.
Por consiguiente, yo no puedo, hermanos, dejar de llevar por mi corazón. Disculpe, porque tenemos metido eso en la cabeza, porque miramos muchas telenovelas y observamos muchos cortometrajes en videos en distintas redes sociales. Y entonces uno se adecua a lo que la gente piensa a la hora de hablar de la moralidad. ¿Qué es lo que dice la gente? Yo me dejo llevar por lo que nace en mi corazón. Eso es puro ateísmo. ¿Sabía usted que esa frase que tanto nos gusta, que no te deja llevar por lo que nace el corazón? Y incluso así lo decimos. Yo voy a ir a misa cuando me nazca en el corazón. Yo voy a ver a mi suegra cuando me nazca en el corazón. ¿Sabía usted que eso lo dijo Federico Nietzsche y Sigmund Freud, ateos del siglo pasado? Eso lo dijo Sigmund Freud y esos ateos. Y uno esa frase lo ve tan bonita y es falsa. No, uno tiene que hacer lo que Cristo diga, así mi razón no lo entienda. Así mi razón no lo entienda. La verdad, hermanos, es objetiva. La verdad es lo que está allí, independientemente de lo que yo crea. Esa es la verdad. Si yo digo que es otra cosa, eso es falso. Eso es falso. ¿Va? La familia es entre un hombre y una mujer, no hay más. Y tener unos hijos ahí, los hijos se tienen en el matrimonio, no la mamá soltera, ni el papá soltero. Esa es la verdad. Los hijos se dan en un matrimonio. No es lo que yo quiero, no es lo que yo decido, sino que es lo que Cristo dice que es, porque Él es el que nos ha diseñado. Allá atrás de la municipalidad hay un letrero, ¿va? Hablando del aborto, dice, hay un letrero: mi cuerpo, mi decisión, yo decido. Falso. El niño es un cuerpo diferente. Punto. Espero que no me vayan a dar balazos allá afuera, porque esto es bien duro. Pero esa es la verdad, hermanos. Nosotros no podemos ceder a esa situación que nos ha metido en la cabeza de que lo que yo quiero, lo que me nace en mi corazón, mis gustos. No es eso. No es eso. Y esto está, miren, y si hablamos de la racionalidad, esto es racional creerlo. ¿Saben por qué? Porque imagínense, ¿quién puede, por ejemplo, componer mejor un vehículo? ¿El mecánico o el que hizo el vehículo? El que hizo el vehículo. ¿Ve? ¿Quién puede componer mejor una computadora? ¿El técnico en computación o el que hizo la computadora? El que hizo la computadora. ¿Quién puede decir cómo tiene que actuar el ser humano? ¿El psicólogo, el psiquiatra, el maestro, el doctor o el que hizo al ser humano? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quiere escucharlo fuerte? ¿Quién? Dios. Dios es el que nos ha diseñado. Tenemos un diseño y no podemos traicionar a eso. Bueno, son ejemplos prácticos de lo que dice la lectura. Y si nosotros, como dice Jesucristo, todo el que es de la verdad escucha mi voz, entonces seremos de Cristo. Pero si nosotros nos dejamos llevar por la mentira, entonces somos del diablo. Así de fácil, ¿verdad? Esto es bien duro. Pero miren, fíjense que voy a concluir con una expresión de San Agustín y de Santa Teresita del Niño Jesús, porque el tiempo se va muy pronto. Fíjense que a nadie nos gusta que nos mientan, ¿verdad que no? O ustedes mujeres, ¿verdad? El otro día que estaban celebrando, dice que el Día del Hombre, me caen mal esas estúpidas celebraciones, porque ya son puras ideológicas. El 8 de marzo dicen, el Día de la Mujer. Y sabía usted, mujer, que eso lo inventó un hombre. Lo irónico, ¿no? Entonces dice, se nota que es el Día del Hombre porque ve bien frío el día. Bueno, lo que hoy con esto es, ¿ustedes mujeres les gusta que un hombre las engañe? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Eso es espantoso. San Agustín dice que que a todos nos gusta la verdad. El problema es que cuando uno hace sus cosas malas, ahí ya a uno no le gusta la verdad. Y uno tiene que atreverse, hermanos, incluso a acusarse de mentiras que ha dicho y cosas que ha hecho malas. Tiene que tratar de acusarse. Y en esto termino. Santa Teresita del Niño Jesús hace una cosa que nosotros nunca hacemos. Por ejemplo, cachan al Señor con otra mujer, cachan a la mujer con otro hombre. Y entonces esos que traicionan no se atreven, la mayoría de veces, un 99.9%, no se atreven a declarar su culpabilidad. Mi amor,
discúlpame, fallé, discúlpame. Se hinca delante de su mujer o delante de su marido y le pide perdón aceptando su culpa. Pero no, aunque los cachen en la cama, no es lo que pensés, no es lo que aparece. Uno niega. En cambio, fíjense que Teresita decía, su hermana Celina, ella cuando hacía una travesura de chiquita, y lo mismo lo vivió siempre ya grande. ¿Qué fue eso? Yo no fui. Es para que se despierten de plano, ¿va? Decía ella, fíjense que contaba una vez Celina de que hizo una travesura a Teresita, no recuerdo si había roto periódico, no sé qué había hecho, y a ella no se le olvidaba, y entonces a Celina, su hermana, ya se le olvidó, pero cuando vino el papá, inmediatamente ella se fue a acusar con su papá, hice esto, hice lo otro. A Celina ya se le había olvidado y Teresita todavía se recordaba, porque decía Celina, Teresita tenía el concepto que si acusaba, entonces era más fácil que la perdonaran, pero uno esconde las cosas. Le dejo ese pequeño ejemplo para ser testigos de la verdad, porque si somos demasiado mentirosos, entonces somos hijos del diablo, como dirá un pastor protestante por ahí. Entonces nos volvemos no testigos de Cristo y entonces no estamos aportando a su reinado. Que Cristo reine en nuestros corazones a través de la verdad, de la justicia, del amor y de la paz. Amén.